Hola amigos, ¿cómo están? Es un gusto poder entregarles un nuevo tutorial y en este caso va a ser un clásico de la pintura en piedra, la mariposa. Así que vamos rápidamente a la acción. Yo todas mis pinturas las comienzo con una base blanca sobre la cual marco el dibujo. Así que entonces voy a empezar a dar una base amarilla. Estoy trabajando con amarillo oro, bien diluido como siempre, porque lo que me interesa es tener el máximo de luz posible. Entonces voy cubriendo rápidamente con esta primera capa, me aseguro que quede todo el blanco cubierto y dejo secar. Entonces ahora con acrílico más consistente voy a empezar a reforzar esas áreas en donde quiero que el color sea más vivo, más potente, especialmente en el sector anterior del primer par de alas, y siempre difuminando, teniendo el cuidado de difuminar para que el paso de color de oscuro a claro sea gradual. También fíjense que el par de alas de adelante, o el primer par de alas, se encima con el par de alas posterior. Entonces allí se genera una zona de sombra. Entonces lo que hago es reforzar también aquí con acrílico menos diluido. Voy intensificando el color, pero siempre difuminando. Como no quiero ser muy repetitivo con algunos conceptos, porque ya los he mencionado en otros de mis videos, no voy a hablar tanto en este tutorial, pero voy a ir dando las indicaciones cuando lo crea necesario, para no ser reiterativo con algunos conceptos. Aquí lo que estoy haciendo es con un poco de naranja intensificar un poco más el color y siempre haciendo un degradé. Fíjense que trato de concentrar el color en la zona más cercana al cuerpo de la mariposa. Con un poco de rojo de cadmio, vermellón, rojo primario, cualquiera de esos sirve. Voy a intensificar aún más esa zona de color, pero siempre difuminando. También le voy a ir dando un poco de color al cuerpo, o sea, cabeza, tronco y abdomen, con un poco de siena diluido con blanco. Noten que la luz me va a incidir, según mi elección, del lado derecho de la pantalla, por lo tanto voy a tener sombra del otro lado, es decir, del lado izquierdo del cuerpo. Voy haciendo un degradé de más oscuro a más claro. A medida que me acerco hacia el lado derecho del cuerpo de la mariposa voy dejando más luz. Y naturalmente voy oscureciendo el lado izquierdo. Marco también los segmentos del abdomen. También diferencio la cabeza del tórax. Ahora un detalle interesante. Las mariposas pertenecen a la familia de los himenópteros, alas membranosas sería la traducción, y todas presentan el mismo esquema en las nervaduras. Tienen una estructura principal en forma de gota, de la cual surgen esas nervaduras radiales. Entonces lo vamos a representar con un poco de blanco mezclado con siena natural, o puede ser también amarillo de Nápoles si tienen a mano. Comenzamos dando más intensidad en la parte más externa de esa forma de gota,
y vamos difuminando hacia el centro, es decir, hacia el lado del cuerpo. Es importante difuminar bien para que quede una transición gradual. Fíjense que repito lo mismo. En los dos pares de alas se da el mismo diseño. Por regla general, esta estructura suele ser más alargada, más angosta en el par de alas anterior, y en el par de alas posterior suele ser un poco más redondeado y más corto que en el par de alas anterior. Ahora voy a representar esas nervaduras que tiene el ala, y esta estructura que tenemos pintada nos va a servir de guía o referencia. Para esta tarea yo siempre utilizo un liner de punta fina. No obstante, sé que algunas personas tienen un poco de dificultad para hacer esto, entonces tienen la alternativa de utilizar una de estas microfibras. En este caso es de 0,1 milímetro, que pueden utilizarlo para hacer este trabajo de una forma un poco más fácil y marcar tanto la estructura principal de la que les hablaba, como para marcar después las nervaduras. No obstante, a mí no me gusta mucho porque queda un trazo demasiado rígido, queda uniforme desde el comienzo del trazo hasta el final. Por eso yo prefiero siempre utilizar el liner. Pero bueno, les dejo esa alternativa. Aquí voy trazando las nervaduras con una mezcla de siena tostado y una pequeña cantidad de negro. La distribución de las nervaduras es siempre la misma. Por eso es interesante que puedan aprenderse o memorizarse cómo es esta estructura, porque después les va a servir para cualquier mariposa. Hago lo mismo con el par de alas posterior. Y ahora vamos con las antenas, otra estructura importante, típica de una mariposa. Entonces, en este caso, como la piedra es oscura, yo las voy a representar con blanco. No usamos el liner de punta, sino acostado, con una inclinación aproximada de 35 grados. Eso facilita mucho un trazo rápido, fluido y también elegante. No queremos una antena media retorcida o con cortes. Una vez que tenemos el trazo de la antena listo, con un poco de acrílico consistente sin diluir, le pintamos esas pequeñas terminaciones que tienen las antenas, que son receptores de todo tipo de datos e información. Pero bueno, biología aparte, lo que nos interesa es que quede una terminación armoniosa. Y ahora seguimos con la sombra que va a proyectar esta mariposa. La luz, como dijimos, viene del lado derecho y va a proyectar del lado izquierdo esa sombra. También las antenas van a hacer lo mismo y el abdomen. No voy a explicar mucho este tema de la sombra porque lo he hecho varias veces en otros videos. Simplemente vayan observando. Siempre recuerden trabajar con acrílico diluido, difuminando, no marcar la sombra de un solo trazo, sino ir observando cómo queda, dejar secar, porque cuando el agua moja la piedra a veces confunde, ya que le da un tono más oscuro. Si observan cómo trabajo, fíjense que voy
dando una capa, dejo secar mientras trabajo con otra parte. Una vez seco, vuelvo sobre lo mismo para ver si hay que intensificar la sombra. Recuerden siempre, mientras más cerca la sombra al objeto que la produce, más oscuro, más intenso. Al pintar las antenas, tomen en cuenta respetar la misma dirección de proyección de la sombra que para el resto de la mariposa. Si se les dificulta el trazo con las antenas, pueden hacer un trazado previo con un lápiz que les sirva de ayuda. Tengamos en cuenta que como esta mariposa tiene las alas levemente levantadas, la luz va a golpear con más intensidad sobre el par de alas izquierdo, mientras que el par de alas derecho va a tener un poco menos de luz. Entonces lo que hacemos es con blanco, aplicamos sobre el par de alas izquierdo desde el borde y vamos difuminando hacia el centro, es decir, en dirección del cuerpo de la mariposa. Y ahora con siena natural diluido aplico en el par de alas derecho. Esta veladura que voy a aplicar me va a permitir oscurecer un poco esa ala sin cubrir para nada el diseño que ya tengo pintado. Y no me quiero olvidar aplicar un poco de brillo sobre el tórax y los segmentos del abdomen de la mariposa. Eso contribuye a dar más impacto de tridimensionalidad. Agregué unas gotas también. Si querés saber cómo hacer gotas, te dejo el enlace a un video donde explico paso a paso cómo pintar gotas. Lo voy a firmar porque esta piedra va para la venta. Recuerden que a los coleccionistas les gusta el trabajo firmado. Y bueno, amigos, este es el trabajo terminado. No te vayas, te quiero mostrar algunos diseños más que ya tengo pintados. Si te ha gustado este video, no te olvides suscribirte, activar la campanita, darme un like y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.